bendiga. Espero que estés bien ahí en tu casa o donde estés y otra vez compartiendo la palabra del Señor. Hoy, como día viernes, tiempo de devocional, tiempo de ir a la palabra del Señor y recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Un gran cariño para todos los hermanos de la Iglesia del Renuevo y para todos los hermanos que nos acompañan también. Muchas bendiciones. Quiero compartir hoy palabra del Señor que nos habla acerca de no estar desesperados. El título de este mensaje: no desesperes, estamos en buenas manos. Y te leo el pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 6, el último versículo. Dice así: aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Ahora vamos al capítulo 7. Dijo entonces Eliseo, ahí empieza a tomar sentido el mensaje, el pasaje de la Biblia. Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿por qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo en la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él.
Bueno, el Señor bendiga su palabra. Un pasaje, por un lado, triste, un contexto histórico desesperante. Para que entendamos un poquito, déjeme que le cuente un poco el contexto histórico. El pueblo de Israel estaba sitiado. Los sirios habían venido con todo su gran ejército y sitiaron la ciudad de Samaria, la capital de Israel. Había distintas formas de tratar de vencer al enemigo y, por supuesto, en aquella época era un reino contra otro, siempre tratando de ir a obtener bienes, oro y todos los demás bienes del ejército que estaba menos preparado. Los sirios vinieron y hicieron un sitio, sitiaron la ciudad de Samaria. Imagínense, esos sitios permitían a los atacantes restringir toda la posibilidad de que recibieran ayuda la gente de Samaria. Así que estaban encerrados, esa es la palabra. No podían recibir alimentos y es más, en algunos lugares no podían ni siquiera recibir agua. Entonces estaban en una situación en la que los animales comenzaron a morir, las personas comenzaron a morir de hambre por falta de... no había forma, la ciudad estaba sitiada totalmente, no había forma de que recibiera recursos, ayuda de parte de nadie. Entonces el rey de Israel estaba muy enojado, estaba desesperado. Y el Segunda de Reyes, capítulo 6, el último versículo nos dice, nos narra, si leemos todo el capítulo 6, que el rey se había enojado contra el profeta Eliseo, contra el hombre de Dios, porque pensaba que él era un poco el causante de todos los males que venía, porque el profeta le estaba diciendo al pueblo y le decía también al rey que no se olvidaran de Dios, que tenían que acercarse a Dios, que tenían que buscar la comunión con el Señor, porque de eso dependía el bienestar de ellos. Entonces el rey inclusive pensó en matarlo, en cortarle la cabeza a Eliseo. Y Dios le mostró al profeta que el rey mandó una persona a matarlo y que detrás venía el rey. Encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 6, el último versículo 33, ustedes pueden leer el resto en su casa. Dice, aún estaba hablando él con ellos, Eliseo con los ancianos que le estaban rodeando, los ancianos de la ciudad que querían escuchar palabra del Señor. Y aquí el mensajero que descendía a él, el mensajero era el que quería cortarle la cabeza a Eliseo. Y dijo el rey, llegó el rey también, y dijo el rey, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Porque el profeta decía que tenían que esperar en Dios, que tenían que confiar en Dios. Y el rey estaba desesperado también, estaba enojado, quería matarlo al profeta porque decía nos hizo confiar en Dios, pero no tenemos la salida. En aquella época el sitio podía durar meses hasta que se rendía a la ciudad o podía durar, como en este caso, 2 años, donde se llegaban a quedar absolutamente sin recursos y ni siquiera quisiera comentar las cosas horribles que pasaban a causa del hambre en ese lugar. En Segunda de Reyes ahora, el capítulo 7 nos menciona que cuando el rey hace esa declaración, ¿para qué he de esperar más a Jehová? ¿Por qué? ¿Qué voy a estar esperando en Dios? Entonces el profeta dice, oíd palabra de Jehová. Hermanos queridos, hay momentos en los cuales todos nosotros, como seres humanos, como cristianos también, pasamos situaciones difíciles, momentos donde nuestra fe es probada. Hay situaciones que nos dan pánico, que nos dan miedo, cuando hay enfermedades que a veces nos sanan o cuando tenemos problemas que son económicos que no los podemos resolver, cuando padecemos injusticias, cuando estamos en el desierto y no vemos ni la salida, ni el sol, ni la luna, como decimos, estamos rodeados de una situación terrible, cuando
corremos riesgo en nuestra propia vida, entonces ya no nos sentimos tan seguros y nuestra fe comienza a zozobrar, como le pasaba al rey de Israel. Comenzó a dudar, ¿para qué voy a seguir esperando en Dios? Esa era la conclusión a la que había llegado. Finalmente pasó el tiempo y no llegaba el socorro de Dios. A veces nos encontramos los cristianos en esta situación. Situaciones difíciles, situaciones que parecen imposibles de resolver. Esperamos en Dios y la respuesta se tarda, se demora y comenzamos a perder la fe. Entramos en la duda, entramos en el temor, entramos en la desesperación. No sabemos qué hacer, pero hoy tengo una palabra para tu vida. No desesperes, estamos en buenas manos. Siempre decimos que Dios nunca llega tarde. El reloj de Dios no es como nuestro reloj. Los tiempos del Señor son distintos a nuestros tiempos. Nosotros creemos, porque somos tan limitados, que las cosas deben hacerse de determinada manera, en determinado momento, pero Dios, que todo lo ve, que es todopoderoso, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe que hay situaciones que es mejor esperar. Él nos va a sorprender con sus bendiciones. Pero saben, como dice un pastor conocido, muchas veces el Señor llega al vencimiento, llega al momento donde parece que ya no hay más salida, donde no hay más recursos. Este tiempo en el que estamos viviendo parece un tiempo difícil, pero puede empeorar. No estoy profetizando, no estoy diciendo nada que yo sepa, simplemente basta ver los tiempos. La Biblia nos dice que las cosas van a empeorar, los tiempos, vienen tiempos difíciles, así dice la Biblia. Mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Los que creemos en el Señor, le creemos a Dios, nos vamos a sostener como viendo al invisible a pesar de las circunstancias que parecen aterradoras. Por ahí en una ocasión yo estaba pasando una prueba y mi hermano me dijo, bueno, pero ya hermano tocaste fondo, ahora es para arriba, la noche no puede ser más oscura. Créame que hay noches que pueden ser mucho más oscuras todavía. Sabemos la situación y yo quiero puntualmente compartirte algo. Hermanos queridos, hay economistas que están hablando de nuestro país y están diciendo que se vienen tiempos muy difíciles, tiempos como nunca pasó la Argentina. Y yo quiero compartirte esta palabra. El Señor puso en mi corazón que te comparta. No te desesperes, estamos en buenas manos. Si fuera que estamos confiando en nuestros recursos, en nuestras capacidades, en nuestra sabiduría, bueno, estaríamos limitados. Pero si le creemos al Señor, dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nunca llega tarde. Dios no se demora. Parece que en nuestros tiempos son distintos los tiempos nuestros a los tiempos de Dios y a veces decimos, Señor, ya como le decía la hermana de Lázaro, las hermanas María y Marta, llegaste tarde a Jesús, pero Jesús, que el Señor nunca llega tarde. Y hoy el Señor te dice, no te desesperes, porque Dios envía su palabra cuando más lo necesitamos. Dios envía su palabra en el momento propicio, en el momento preciso. Ahí dice el profeta, escuchen palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová. En estos tiempos donde se habla de que la situación económica, la situación del país va a empeorar, es hora de que busquemos palabra de Jehová, que busquemos al Señor, que oigamos lo que Dios tiene para decirnos. Y Dios nos dice, no te desesperes. Dios nos dice, no temáis, no teman. Yo soy, dice el Señor, le decía a sus discípulos, no teman, tened ánimo. Confíen en el Señor. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Vienen días difíciles? Sí. ¿Vamos a desesperarnos? No. Porque confiamos que el que es nuestro proveedor es el Señor, el creador del universo, el que sostiene el universo con su poder. En el desierto los israelitas
Al principio del camino entraron a desesperarse. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en el desierto, no tenemos nada que comer. ¿Qué vamos a hacer? Estaban entrando en pánico y de repente el Señor les dice, quédense tranquilos, yo les voy a enviar pan. Y todos los días, excepto uno en la semana, les enviaba el maná. ¿Sabe cuántos años? 40 años el Señor les envió el maná hasta que entraron a la tierra prometida. Cuando entraron a la tierra prometida, cesó el maná porque ya ellos se podían manejar por sus propios recursos. Si estamos ahora en el desierto, o vamos a entrar en un desierto más caliente, más terrible, créame hermano, hermana, el Señor proveerá. Él es el que va a dar el maná en el momento preciso, en el momento oportuno. Y yo quiero llamarte la atención sobre esta frase que dijo el profeta: oíd palabra de Jehová. No escuches a los pronosticadores de malas noticias que te dicen que no vas a poder. Vos decís, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así decía el apóstol Pablo. Confiamos en un Dios que es todo amor, en un Dios que es misericordioso. El punto 1, hermanos queridos, no desesperes. Dios envía su palabra justo cuando más lo necesitamos, en el momento preciso. El cuadro era que la gente estaba desesperada. Había pasado tanto tiempo en el sitio, sitiados, sin poder recibir alimentos, se habían comido todos los alimentos que tenían a disposición, ya estaban muriendo, se murió mucha gente de hambre ahí en Samaria, y la gente estaba desesperada, entró en pánico, desesperada de miedo, desesperada de hambre, sabían que les esperaba una muerte horrible, o por hambre o porque los enemigos iban a entrar finalmente y los iban a matar. Los asediaba un enemigo poderoso y un enemigo cruel que sabía que no iba a perdonar a nadie. Habían perdido toda esperanza de salvarse. El rey justamente había dicho, ¿para qué voy a estar esperando más en el Señor? Sin embargo, Dios tenía a su siervo para enviar la palabra, su palabra, la palabra de Dios, justo a tiempo. Nosotros estamos inmersos en una sociedad, sobre todo la sociedad argentina, donde estamos pasando muchas tribulaciones. El mundo entero por el COVID, por la pandemia, está pasando situaciones terribles, pero esto ha traído problemas de desempleo, problemas económicos en todo el mundo, y en nuestro país particularmente las cosas se empeoran. Pero el Señor nos anima, no desesperes, estamos en buenas manos. Dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Eso es lo que hizo el Señor con su pueblo. Envió su palabra, los sanó a los que estaban enfermos y los libró de su ruina cuando el enemigo los quería destruir. Lamentaciones 2:17 dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra. Dios cumple su palabra. Los hombres nos pueden prometer cosas y fallar. Los seres humanos prometemos y fallamos, pero Dios permanece fiel. Es hora que confíes en el Señor. Puede ser que la noche se vuelva muy oscura en los días que vienen, hermanos queridos. El dólar sabemos que está por las nubes y puede ser que suba más de las nubes, pero nosotros no confiamos en el dólar, confiamos en el Señor. Nosotros no estamos confiando en el gobierno, estamos confiando en un Dios que puede hacer milagros en medio de los problemas más difíciles, las situaciones más difíciles. El Señor es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador. El Señor es escudo a los que en Él esperan, dice en Proverbios. También dice la palabra, el Señor Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creamos al Señor, creamos la palabra del Señor y el Señor nos va a sorprender con sus bendiciones.
También la palabra del Señor es escudo para nosotros, es protección para nuestras vidas. Así que tomemos la palabra en este tiempo. La Biblia nos dice en Efesios 6, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con la espada del Espíritu vamos a cortar las mentiras del diablo. Con la palabra del Espíritu con la espada del Espíritu vamos a cortar las maldiciones, vamos a cortar el mal que el enemigo quiere traer sobre nuestras vidas y vamos a declarar bendición, libertad para nuestra familia, para nuestro hogar. Hebreos 4:12 nos habla de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es poderosa. El profeta decía, vino a mí palabra de Jehová. Hermanos queridos, nosotros tenemos la palabra del Señor, la palabra de Dios que nos alienta, que nos anima. Y dice también Hebreos 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, el Señor sostiene todo lo que existe y ha creado todo lo que existe con su palabra. No dudemos del Señor. No desesperes en primer lugar. Dios envía su palabra justo cuando más lo necesitamos. Otra vez, reitero la frase, oíd palabra de Jehová. Escuchad la palabra del Señor. En segundo lugar, no dudes. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando el profeta dice, mañana a estas horas, le leo el pasaje para que lo tengamos bien en claro, dice el profeta, oíd palabra de Jehová, así ha dicho el Señor, mañana a estas horas valdrá 10 kilogramos de flor de harina una moneda de plata. Y dice 2 seas, o sea 20 kilogramos de cebada, una moneda de plata, un ciclo, una moneda de plata. Era una moneda de no mucho valor. Es decir, que las cosas iban a estar regaladas. Porque en ese momento se vendía cualquier cosa por cantidad. Un poco de alimento se vendía por un montón de monedas de plata. Y acá habla de prosperidad. Habla de algo que iba a ocurrir de la noche a la mañana. Mañana a estas horas, dice el profeta, las cosas van a estar con otro precio, va a haber un milagro. Y por supuesto que cuando el Señor da palabra, cuando el Señor nos da una promesa, van a surgir la gente que va a tener dudas. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, es decir, alguien que acompañaba al rey a todos lados para que no se cayera, para protegerlo, para estar atento, era su acompañante más cercano, y el rey se apoyaba en el brazo de este hombre. El varón dijo, si el Señor hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Sería posible que las cosas estén tan baratas aun si se abrieran las ventanas de los cielos? Es decir, no creo para nada, le decía el profeta, no creo lo que estás diciendo. Y el profeta le dice, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Tremendo, ¿no? Tremendo. Primero el Señor nos dice que no nos desesperemos porque Él envía su palabra. En segundo lugar, el Señor nos dice, no dudes, porque lo imposible para los hombres es posible para Dios. Porque si Dios promete algo, Dios lo cumple. Si creemos, dice la Biblia, veremos la gloria de Dios. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y en tercer lugar, cuidado, dudar de la palabra de Dios nos hace perder bendiciones. Este hombre que estaba tan cercano al rey, que lo acompañaba a todos lados, dudó. ¿Cómo es posible? Si Dios abriera ventanas en los cielos ahora y que caigan los alimentos, no podría estar tan baratas las cosas. Y el profeta le dice, justamente por la duda que tuvo, dudó de la capacidad de que Dios podía hacer un milagro. Y dijo, vos lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a poder probar nada. Hermanos queridos, dudar de la palabra de Dios nos hace perder bendiciones. No dudes.
¿Se acuerdan cuando el Señor tenía a sus discípulos y ya había resucitado el Señor y se presentó a sus discípulos? Pero ahí, entre los discípulos estaba un tal Tomás. Y él decía, si yo no lo veo, no lo creo. Pero el Maestro resucitó, estuvo con nosotros, le decían. Si yo no lo veo, no lo creo. Y si no puedo meter mi dedo ahí en sus llagas, en los agujeros que quedaron de los clavos, no creeré. Si tenía una fe negativa terrible, Tomás. Y el Señor le dijo, no dudes. El Señor los reta, bienaventurados, felices los que no vieron y creyeron. El justo vivirá por fe, no vivimos por vista. En este tiempo de crisis que estamos viviendo en Argentina y que probablemente se va a agudizar, no es para desesperarnos, no desesperes, estamos en las manos del Señor. Él tiene la última palabra, Él nos va a sacar en victoria, nos va a sacar en bendición. En cuarto lugar, confiemos. Dios es soberano, Él hace como Él quiere, Él usa sus propios recursos, Él tiene infinitos recursos. Dios es fiel, aunque nosotros le fallemos, Él permanece fiel a su palabra. Él nos ha prometido que no nos va a faltar, que Él nos va a proveer, que Él nos va a guardar y Él cumple. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Dios muestra su gran amor y misericordia a cada paso. A veces caemos en la duda, caemos hasta en la incredulidad, pero el Señor es fiel a su palabra. Él sabe que somos barro, Él sabe que necesitamos su ayuda y está extendiendo su mano. Es hora que confiemos más que nunca en el Señor, que nos sostengamos de su mano poderosa. El Señor envió ahí contra el ejército enemigo, envió ángeles que comenzaron a generar un estruendo como que ejércitos poderosos venían a atacar a los sirios y los sirios dejaron todo en su premura, estaban tan aterrados, fueron dejando sus enseres, sus ropas, dejaron todas las cosas, fueron tirando y salieron corriendo, porque Dios envió sus ángeles. Hermanos queridos, los recursos de Dios son infinitos. Si medimos humanamente lo que Dios puede hacer y decimos, bueno, vienen tiempos difíciles para Argentina, yo no sé cómo voy a salir adelante, no es con ejército, no es con fuerza, no es con nuestra capacidad, es con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. Los recursos de Dios son inagotables. Es confiar en el Señor, es creerle al Señor. Dios utilizó a 4 leprosos para comunicar las buenas noticias del amor de Dios, del cuidado, de cómo Dios hace las cosas. Había 4 leprosos que estaban en la puerta de la ciudad, estaban afuera, siempre alguien les tiraba desde la muralla algo para que comieran a esas personas que no podían entrar a la ciudad. Al estar leprosos, estaba prohibido juntarse con personas que no estuvieran leprosas, pero entre ellos como leprosos no se podían, ya estaban contagiados, ¿no? Entonces los leprosos estaban ahí. Decía, si entramos a la ciudad a buscar algo de comida, nos van a matar. Si nos quedamos aquí afuera, nadie nos tira comida, también vamos a morir. Vayamos a ver a los sirios y vamos a ver, si nos matan, que nos maten, y si no, bueno, por ahí nos tiran algo. Así que perdido por perdido, estos hombres, estos 4 leprosos se van al campamento y no encuentran a nadie, estaba vacío. Llegan a una tienda, empiezan a comer, empiezan a tomar, empiezan a guardar plata, oro, lo esconden las riquezas que ellos tenían en un lugar, van a otra tienda, hacen lo mismo y estando en ese momento de tanta algarabía, de tanta alegría, de poder estar disfrutando de la comida y de los bienes que estaban guardando. Uno de ellos tuvo un pensamiento, no estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien. Si callamos este beneficio, este bien que estamos teniendo, el mal nos va a alcanzar. Dice, se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. Es decir, todavía no lo compartimos con nadie. Y si esperamos hasta el amanecer, era de noche.
si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. En otras palabras, seguramente Dios nos va a mandar un castigo porque somos tan egoístas que estamos comiendo nosotros y en la ciudad están todos muertos de hambre. Así que dijeron, vamos a ir al rey, vamos a decir lo que está pasando acá. Fueron al rey, comenzaron a golpear, los guardias llamaron y le dijeron, está vacío el campamento sirio. El rey no creía, dice, esto es una trampa. Uno de los sirvientes dice, bueno, envíen ahí 5 caballos, un carro y unos caballos más, que vayan a ver qué es lo que está pasando en el campamento. Y bueno, pensaban que era una trampa, pero cuando llegaron estaba todo vacío y estaban todos los bienes ahí a disposición. Y cuando volvieron y comunicaron la noticia, el pueblo lo supo, inmediatamente abrieron los portones y salieron todos a cada uno a buscar comida y a saquear todo lo que había en el campamento. Pero este hombre que había dudado, este hombre que dijo, si Dios abriera ventanas, no podría haber esa prosperidad, no podría las cosas estar tan baratas. Ese hombre que desconfió de las promesas de Dios no recibió la bendición, se perdió la bendición, porque el rey, cuando vio que el pueblo salía y se iban a saquear el campamento, él también quería quedarse con las cosas, quería quedarse con los bienes, pensó, no voy a tener nada para mí, él quería acumular como rey que era. Y le dijo a este colaborador suyo, ponete en la puerta y no dejes salir a nadie. Y la gente lo pasó por arriba, lo pisotearon y este hombre murió justamente, y murió por no creerle a Dios. Es decir, desconfió y se perdió las bendiciones. Si la palabra del Señor nos dice que nosotros podemos creer en el Señor, podemos confiar en el Señor, no entremos en duda. La duda nos hace perder las bendiciones de Dios. El profeta le había dicho, tú lo verás con tus ojos, las bendiciones del Señor, pero no vas a comer nada de ello. Y así se cumplió la palabra. En cuarto lugar, hermanos, confiemos. Confiemos en el Señor. Dios es soberano. Él hace como Él quiere. Usa sus propios métodos. Usa sus propios recursos. Los leprosos fueron los que trajeron las buenas noticias. Aquellos que eran los despreciados, los que no tenían cabida en la ciudad, ellos trajeron la buena noticia. Dios había enviado a sus ángeles que ahuyentó al ejército enemigo. Y estos 4 leprosos aprendieron una lección. Si callamos la buena noticia, la maldad nos va a alcanzar. Vamos a tener algún juicio. Si no hacemos el bien que podemos hacer, dice la Biblia, esto nos es considerado pecado. Nosotros tenemos que, lo bueno que podemos hacer, la Biblia dice que hay pecados de comisión, es decir, lo malo que podemos hacer, o pecados de omisión. Lo bueno que sabemos hacer y no los hacemos nos es considerado pecado, porque tenemos la oportunidad y la posibilidad de ayudar a alguien. Este es tiempo de buenas noticias. Más que nunca, ese tiempo de la pandemia, que estamos tan luchados, decirle a la gente, cree en Dios. Cuando nos encontramos con alguien que está angustiado, que está desesperado, podemos decirle, confía en Dios. Dios no te va a fallar. Acércate a Dios. Dios es misericordioso. Seguramente todos los que hoy estamos escuchando este mensaje, estamos compartiendo este tiempo de culto a nuestro Dios, seguramente todos podemos testificar y podemos decir, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi amparo, el Señor es mi fortaleza, el Señor no me dejó nunca. Nunca nos ha desamparado el Señor ni lo hará. Él es nuestro ayudador, nuestro proveedor. Pero nos toca la responsabilidad a nosotros compartir las buenas noticias con todos aquellos que nos rodean. Alguien dijo, si callamos la verdad, se propagará el error, porque el enemigo está atento todo el tiempo queriendo hacer la maldad. Nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas, las buenas noticias del amor de Dios. Y cuando compartimos, el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a dar las palabras justas y compartiremos el Evangelio, la palabra de Dios, la semilla del Evangelio
caerá en los corazones, el Espíritu Santo dará el crecimiento y un alma se salvará eternamente. Es nuestra tarea, es nuestro trabajo. No es bueno que callemos. Es tiempo de buenas noticias, decían los leprosos, es tiempo de buenas nuevas. Y si nosotros callamos, bueno, vamos a tener juicio, pero nosotros no vamos a predicar por miedo a los juicios de Dios, sino tenemos que predicar por amor a las almas. Señor, ayúdame que pueda llevar una palabra de aliento, que al necesitado, al angustiado, al atribulado, podamos decir, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que envía palabra, hay un Dios que nos ayuda, que nos levanta, que nos da nuevas oportunidades. ¡Ánimo! Dios hace posible lo imposible. Tenemos que tener presente esto, hermanos. Dios puede hacer llover pan en el desierto como lo hizo. Él puede sacar agua de la roca como lo hizo en tantas ocasiones. Él puede hacer huir a nuestros enemigos sin que tengamos que luchar, como fue este caso. Él nos salva a cada uno de nosotros por puro amor, porque Él nos ama. No porque lo merezcamos, sino porque Dios es amor. No desesperes, estamos en buenas manos. Recordá para los días que vienen, el dólar está subiendo, los precios van a subir y todo esto. No dependemos ni del dólar, ni del gobierno, ni de la suerte. Dependemos de Dios, el Señor te va a proveer. Si sos fiel a Él, le crees al Señor, andás en sus caminos, confías en el Señor es nuestro proveedor, el Señor te va a proveer, te va a sanar, te va a bendecir, te va a ayudar, te va a levantar si estás mal. Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, decía el profeta. Escuchen palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová. Oí la palabra del Señor, escuchá la palabra del Señor, no temas, porque Dios siempre da nuevas oportunidades. Si le fallamos al Señor, Él permanece fiel, Él nos va a ayudar, va a extender su mano sobre nosotros. Por último, dale gracias a Dios. La palabra se cumple, Dios promete y Él cumple. Dios nunca llega tarde. En el pueblo de Israel, ahí en Samaria, estaban desesperados. Algunos habían muerto de hambre, estaban ya pensando que todos se iban a morir. Ya hasta el rey había perdido la esperanza. Dijo, ¿para qué estuve esperando en Dios? ¿Para qué esperar más en Dios? Y el profeta recibe palabra de Jehová. Él dice, escuchen la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, mañana a estas horas. Hermanos, Dios puede transformar una situación terrible de meses y de años en horas. Puede transformar algo, una situación terrible en victoria, en gozo, en bendición. Solo cree, confía en el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca al Señor se acerque con fe. Así como los grandes hombres y mujeres de la Biblia que le han creído al Señor y vieron la mano poderosa del Señor actuando a su favor. Este es el tiempo para que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas, el poder de Dios en nuestra familia, en nuestro hogar. El Señor te levanta, el Señor te bendice, el Señor te renueva, el Señor renueva a su pueblo, el Señor trae sanidad. Donde hay enfermedad, Él sana nuestras dolencias. Así dice el Señor. Hay que creer a Dios, creerle al Señor. No creas todo lo que dicen las noticias. Las noticias te dicen en los noticieros, bueno, la situación está así y ya también hay una palabra de que las cosas van a estar tan mal. Y sí, es cierto, no podemos aislarnos, tenemos que ver las noticias. Pero sobre todo tenemos que escuchar palabra de Jehová. Escuchá siempre la palabra del Señor ahí en tu casa. Agarrá la Biblia y lee y recibí palabra, recibí aliento, recibí ese ánimo que te da el Señor. Es la palabra del Señor la que nos va a sostener. Aquellos que confían en el Señor son como una montaña, como el monte de Sión, que permanece para siempre. Así dice la Biblia. Los que confían en el Señor son
como una montaña, firmes. Dale gracias a Dios, la palabra del Señor se cumple. Si Él ha hecho una promesa, Él lo va a cumplir. Y tenemos tantas promesas en la Biblia que nos dice que el Señor nos va a guardar de la hora de prueba que viene a todo el mundo, en todo el mundo. Es decir, viene una prueba, así nos dice Apocalipsis, pero el Señor dice a la iglesia que Él nos va a guardar por amor de la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo. Dios no llega nunca tarde. Este es tiempo de buenas noticias. En medio de la adversidad, en medio de un cuadro tan descorazonador, tan aterrador como puede parecer el futuro de nuestro país, los cristianos, los hijos de Dios, veremos la gloria del Señor en nuestra vida, en nuestra familia. Solo cree en el Señor, confía en el Señor. Es tiempo de buenas noticias. Compartí el Evangelio con otras personas. Si callamos, nos perderemos bendiciones y otros se perderán las bendiciones. Es tiempo de nuevas oportunidades que el Señor nos da. El Señor renueva sus misericordias cada mañana y es hora de volver a la comunión íntima con Dios. A la iglesia el Señor le da un mensaje a las 7 iglesias y a la iglesia de Éfeso le dice: tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Dios nos ayude, que nosotros no dejemos nuestro primer amor, que nuestro primer amor sea el Señor, el número 1 en nuestras vidas, el más elevado, el que sea sobre todos los amores que podamos tener. Justamente la Biblia nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está hablando de que tenemos que tener esa comunión íntima con el Señor, estar abrazados a Jesús. Cuando ves la situación del mundo y que las cosas empeoran, es tiempo de tomarse de la mano del Señor. Oremos. Padre querido, gracias te damos por tu gran amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos sorprendes con tus bendiciones. Gracias porque tornas el caos en bendición. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple, nunca llegas tarde. Gracias, Señor, porque lo que parece imposible a la vista de los hombres, Señor, para ti todo es posible. No hay nada difícil, no hay nada imposible. Yo te pido que bendigas cada familia, que bendigas cada hogar. Extiende tu mano ahora, Señor. Levanta al caído, anima al desanimado, da fuerzas a tu pueblo. Ahí, Señor, donde hay enfermedad, tu mano poderosa se pose ahora. En el nombre de Jesús enviamos palabra de sanidad. Hermano querido, hermana, orá ahora por tu vida, por tu salud, por tu familia, por tus seres queridos. Orá, confía. Todo es posible para el que cree. Dios sigue obrando milagros. Padre querido, en el nombre de Jesús, creemos ahora que tú sigues obrando milagros. Señor, envío palabra de sanidad para los que están enfermos, para los hermanos, para sus familiares. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, tu mano poderosa se pose sobre toda dolencia, todo cáncer se seca en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora, Señor, todo problema de hipertensión se va en el nombre de Jesús. Todo problema estomacal ahora se va. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora toca, Dios, toca, Dios, toca, Dios, con poder en el nombre de Jesús. Ahora que tu mano poderosa se pose. Aquella persona que está con dolores, Señor, en su cabeza, con dolores en su cuerpo. Tócalo ahora, tócalo con su poder. Toca, Señor, cada persona, cada hermano, cada hermana. Señor, que reciba la sanidad, que reciba la liberación. Aquellos que están atados, oprimidos, angustiados, reciban libertad. En el nombre de Jesús declaramos ahora, oh Dios del cielo, que tu mano poderosa se posa sobre cada vida. Oh sí, Señor, es tu palabra. Oh Señor, tu siervo decía: oíd
Escuchen palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Iglesia, escucha la palabra del Señor. El Señor te dice, yo soy tu sanador. Aleluya, Él es nuestro sanador. Créele al Señor. Yo soy tu proveedor, dice el Señor. Él es el que provee, Él es el que nos guarda. Él es que está con nosotros. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre del cielo, que tu bendición repose ahora en cada familia, en cada hogar, ahí donde hay desesperación, ahí donde hay angustia, donde hay temor, tu mano poderosa se pose. Padre del cielo, quebramos toda oposición del maligno, quebramos toda atadura del diablo y declaramos bendición, bendición hasta que sobreabunde en cada hogar, en cada familia. Provee los recursos, Señor. Oh Dios del cielo, a cada uno de tus hijos, trae bendición para cada familia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel. Confiamos en ti, descansamos en ti y te damos toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Créele al Señor. Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Es tiempo de milagros. Hermanos queridos, este es tiempo de milagros. Créele al Señor. Así como vino palabra de Jehová y hubo gente que creyó y recibió la bendición, viene palabra del Señor para tu vida. Palabra de sanidad, de prosperidad, de bendición. Créele al Señor. Las dudas nos roban las bendiciones, pero cuando le creemos al Señor, al que cree todo, le es posible. Dios te bendiga grandemente. El Señor te guarde. Mantenete firme en el Señor. El domingo, Dios mediante, nos encontramos otra vez a las 19 horas. Si este mensaje te fue de bendición, pensás que puede ser de bendición para otras personas, compartilo. Dios te guarde, Dios te bendiga, nos reencontramos otra vez. Chao, bendiciones.